Queridas audiolectoras y queridos audiolectores, esta historia me tocó leerla con mucha dedicación para el canal, con la voz baja, lenta, tratando de seguir el ritmo del pensamiento de su protagonista. Se trata de La piel del cielo, una novela que leí completa en voz alta para audiolecturas, pero que por razones de derechos de autor o porque muchas veces la recepción del público es breve y no alcanzan a escuchar lo suficiente para saber de qué va la obra, opté por retirarla. En vez de dejar que quede en el silencio, prefiero sentarme contigo, como ahora, a contártela desde aquí, para invitarte a leerla tú mismo, tú misma, si así lo deseas. Y vamos, que esta historia tiene cielo, tierra y mucho corazón. Desde las primeras páginas te das cuenta de que esta novela no va a ser cómoda, no por su lenguaje, que es claro y cuidado, sino por lo que te exige. Observar de cerca a un personaje complejo, lleno de aristas, de luces y sombras. Lorenzo de Tena es el protagonista, un astrofísico mexicano cuya vida parece girar en torno a las estrellas, pero cuya relación con la Tierra y con quienes la habitan está marcada por contradicciones, luchas internas y silencios que duelen. Audiolectura se queda pensando en ese cruce entre ciencia y humanidad. Lorenzo no es un personaje simpático, pero sí fascinante. Tiene una inteligencia desbordante, una obsesión casi religiosa por el cielo, una vocación científica profunda, pero también es seco, orgulloso, herido. Tú lo ves crecer desde su infancia difícil, marcada por el abandono, hasta convertirse en un hombre brillante que no termina de sentirse en casa en ningún lugar. Esa distancia, esa tensión entre la mirada astronómica y la emoción humana atraviesa toda la novela. Elena Poniatowska construye la historia como un viaje no solo geográfico. Lorenzo viaja a Estados Unidos, regresa a México, recorre los observatorios del mundo, sino también interno. Vas viendo cómo se forma, cómo se endurece, cómo intenta amar, cómo fracasa. Y tú, que lo vas siguiendo, no siempre lo quieres, pero no puedes dejar de escucharlo. Así se escribe un personaje vivo. El título ya te da una pista: La piel del cielo. Lo que se toca de algo que parece intangible, el límite entre lo que vemos y lo que no entendemos. La novela está plagada de esa tensión. Lorenzo vive con los ojos en las estrellas, pero no sabe bien cómo mirar a los ojos de quienes lo rodean. Hay momentos en que tú quisieras sacudirlo, decirle que despierte, que mire abajo también, pero no puede. No sabe cómo. El contexto es importante. México, el sistema educativo, la ciencia en un país sin recursos, la política, la exclusión. Elena no te da lecciones, pero sí te muestra con claridad cómo se construyen las oportunidades, cómo la inteligencia no siempre basta, cómo hay que pelear por el conocimiento, cómo muchos talentos se pierden por falta de apoyo. ¿Cuánto dice la novela sobre el abandono de la ciencia? Además de Lorenzo, hay otros personajes que brillan. Su madre, por ejemplo, es una figura clave, fuerte, sufrida, ausente a ratos, pero siempre presente en el fondo de sus pensamientos. Su hermano, su pareja, sus colegas, todos dejan una marca en su recorrido. Y tú, al leerlos, ves cómo cada uno representa un lado de la vida que Lorenzo intenta entender desde su propia lógica racional. Hay escenas memorables: la soledad del niño que se esconde con sus libros mientras los otros juegan, el joven que no encaja en la universidad por venir de un barrio pobre, el adulto que mira a través del telescopio mientras su vida personal se desmorona. Cada una de esas escenas está narrada con delicadeza, con precisión, con la sensibilidad que solo Elena Poniatowska puede tener para contar el alma humana. Lo que más llama la atención es cómo se habla de la ciencia sin idealizarla. No es el mundo limpio y perfecto de los genios. Es una lucha constante por conseguir recursos, por abrirse paso en un país que no siempre valora la investigación, por resistir la mediocridad, por defender la vocación frente al desencanto. Audiolectura se detiene contigo en cada uno de esos pasajes llenos de verdad. Y tú sigues leyendo y sientes que cada descubrimiento astronómico en la novela no es solo una conquista intelectual, sino también una forma de escape.
Lorenzo observa el universo para no tener que mirar hacia adentro, para no enfrentar su propia fragilidad. Y eso te toca, porque más de una vez tú también has mirado hacia otro lado para evitar lo que arde por dentro. Audiolectura se detiene a respirar contigo en esos momentos. Uno de los temas más delicados que Elena aborda es la desigualdad. Lorenzo no nace en cuna rica, viene de una familia que lucha por sobrevivir. Esa experiencia moldea su carácter, lo hace desconfiado, cerrado, receloso. Pero también le da una fuerza que lo empuja a no rendirse. A ti te queda claro que su obsesión por las estrellas tiene que ver con esa necesidad de ir más allá del lugar donde nació. Las mujeres en la vida de Lorenzo tienen un papel fundamental. No solo son acompañantes de su historia, sino espejos que lo enfrentan con lo que no quiere ver. Hay amor, sí, pero también distancia, y tú ves cómo él, tan capaz de descifrar el cielo, no siempre puede interpretar el amor que recibe. Qué doloroso es verlo alejarse cuando más necesita quedarse. La novela está llena de contrastes: el silencio de los telescopios frente al ruido del mundo, el brillo de las estrellas frente a la opacidad de la política científica, el deseo de comprender frente a la imposibilidad de sentir. Y tú te mueves en ese vaivén, tratando de encontrar un punto de equilibrio que, como a Lorenzo, se te escapa. Hay una belleza inmensa en la forma en que Elena describe la ciencia, no como algo frío o lejano, sino como una forma de poesía. Las galaxias, los cúmulos estelares, la luz de millones de años viajando por el espacio, todo eso está contado con un respeto casi espiritual. Y tú, que quizá nunca miraste al cielo con atención, terminas queriendo hacerlo. Pero no todo es contemplación, hay dureza también. Hay enfrentamientos con la burocracia, con las jerarquías académicas, con la corrupción. Lorenzo no es ingenuo, sabe que su talento no basta, que hay que pelear por un lugar, que hay que negociar, ceder, resistir, y tú lo acompañas en cada batalla. La novela tiene pasajes donde Lorenzo enseña, donde transmite lo que sabe, donde abre mundos a otros, y esos momentos son los más luminosos, porque ahí aparece otra versión de él, la del maestro, la del que quiere compartir, la del que se conecta con algo más allá de su propio ego. Y tú, que lo has visto cerrado, lo ves por fin abierto. ¡Qué alivio! El lenguaje de Elena es claro, pero poético. No necesita palabras rebuscadas para tocarte. Te lleva de la mano con frases que se quedan flotando, con silencios que dicen más que muchos discursos. Hay ternura en su estilo, incluso cuando describe momentos duros. Y eso te permite entrar, quedarte, seguir leyendo. Uno de los símbolos más potentes es el cielo mismo. Esa piel que cubre todo, que no se deja tocar, pero que siempre está allí. Para Lorenzo el cielo es una promesa, una forma de esperanza, una manera de sobrevivir. Y tú, al terminar el libro, entiendes por qué lo miraba tanto. La piel del cielo no es solo la historia de un hombre, es también la historia de un país, de cómo se forma un científico en medio de la pobreza, de cómo se construye el conocimiento en contextos adversos, de cómo se sueña, incluso cuando todo parece estar en contra, y eso lo vuelve imprescindible. Hay una escena que se te quedará grabada. Lorenzo mirando por el telescopio en plena noche, sabiendo que lo que ve ya no existe, que esa luz viene del pasado, y tú, que lo lees, entiendes que así pasa también con los recuerdos, con el amor, con las decisiones. A veces seguimos mirando cosas que ya no están. ¡Qué belleza! La novela también se mete con la idea de prestigio, de cómo ciertos nombres pesan más que otros, de cómo se cierran puertas a quienes no tienen contactos. Y Lorenzo, con su origen humilde, tiene que romper muros para poder avanzar. Y tú celebras cada paso que logra dar. A lo largo de la historia, Lorenzo va cambiando, no de forma evidente, no con grandes gestos, pero tú ves cómo algo se ablanda en él, cómo empieza a escuchar, cómo empieza a querer, cómo aprende a mirar no solo las estrellas, sino también a quienes tienen cerca. Y allí está la transformación real. Ese cambio en Lorenzo no es inmediato ni espectacular, es lento, casi imperceptible, como el movimiento de los planetas que él observa. Pero tú lo sientes, en la forma en que responde a una mirada, en el gesto mínimo de quedarse un rato más con alguien.
en el reconocimiento de su propia fragilidad, y ese proceso de humanización es uno de los logros más profundos de la novela. Audiolectura celebra contigo cada uno de esos momentos tan silenciosos como reveladores. En varios pasajes Lorenzo se enfrenta a la muerte, la de seres queridos, la de colegas, la del amor, y cada pérdida lo empuja más hacia el cielo, no por evasión, sino porque en la inmensidad encuentra un orden que la tierra le niega. Tú, que lo ves con ese dolor a cuestas, entiendes que su necesidad de mirar las estrellas también es una forma de buscar consuelo. La relación entre ciencia y poesía no es un artificio en la novela, es su columna vertebral. Elena Poniatowska no separa la razón de la emoción, las entrelaza. Muestra que detrás de cada hallazgo científico hay una historia humana, un corazón latiendo, un cuerpo cansado, un deseo. Y eso es lo que hace que esta obra no sea solo para quienes aman la ciencia, sino para cualquiera que ame las historias bien contadas. Uno de los temas más conmovedores es la sensación de no pertenecer. Lorenzo nunca se siente del todo parte de nada. No encaja en su familia, no encaja en la academia, no encaja en las relaciones. Y tú, que quizás has sentido algo similar, te conectas con esa incomodidad existencial, con ese buscar un lugar donde por fin poder quedarse. La novela también cuestiona el machismo en el ámbito científico. Lorenzo, sin ser un villano, reproduce ciertas lógicas de poder. No escucha a las mujeres que lo rodean como iguales. A veces las minimiza. Y Elena no lo oculta, lo muestra con claridad, con inteligencia, con ese estilo suyo que nunca juzga, pero tampoco disimula. Qué valioso es ver esas tensiones reflejadas en la literatura. Hay una mujer en la historia, Marina, que representa algo distinto. Es compañera, científica, madre, y tú ves cómo su presencia desafía la forma en que Lorenzo entiende el amor y el trabajo. Con ella no hay espacio para el heroísmo masculino. Hay horizontalidad, conflicto, aprendizaje. Qué necesaria es esa figura en la historia. Los espacios que recorre la novela también son importantes. Las montañas donde se instalan los telescopios, las aulas universitarias, las casas donde se ama y se pelea, los aeropuertos. Cada lugar tiene su clima, su ritmo, su marca. Elena logra que esos escenarios no sean solo fondo, sino parte de la historia. La infancia de Lorenzo está contada con una precisión emocional que desarma. No hay victimismo, hay dolor, hay abandono, hay silencios que pesan, y tú entiendes que mucho de lo que él es de adulto tiene raíz en esos años. Qué bien está construido ese vínculo entre pasado y presente. Y sí, también hay momentos de ternura, breves, escondidos, pero reales. Un gesto, una caricia, una frase dicha a medias. Y tú, que ya conoces bien a Lorenzo, sabes cuánto le cuesta mostrarse. Por eso cada uno de esos instantes vale oro. Porque no son comunes, porque son sinceros. La novela no tiene un clímax tradicional, no hay una gran explosión. Lo que hay es una maduración, un entendimiento, una aceptación. Lorenzo no se transforma por completo, pero sí se me permite sentir, se permite amar, se permite reconocer que necesita a otros. Y tú estás ahí, acompañándolo, cuando por fin baja la mirada del cielo para mirar alrededor. Al final, tú no sabes si Lorenzo será feliz, pero sabes que ha cambiado, que se ha abierto, que ya no está solo en su torre de observación, que ha encontrado quizás un modo de estar en el mundo que no lo separe de los demás. Y eso, en una novela tan íntima, tan luminosa, tan serena, es un cierre perfecto. Gracias por haber llegado hasta aquí, queridas y queridos. Gracias por dejar que esta historia se te meta en el corazón. Si te dieron ganas de leerla, búscala. Si ya la leíste, vuelve a ella. Y si quieres seguir escuchando análisis que te acerquen a grandes libros, aquí seguimos en Escúchame Leer, donde cada palabra es una invitación. Hasta la próxima lectura.